Como os habíamos anunciado, tenemos el grato placer de compartir con Pedro Martínez. Él es coordinador de finanzas del partido Alianza País, diputado nacional por esa organización política. Don Pedro Martínez, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Don Pedro, el gobierno del presidente Luis Abinader arriba a sus segundo año de gestión. ¿Cómo evalúa Alianza País la gestión de este gobierno? Bueno, debemos evaluarla a partir sobre todo de las expresiones de la ciudadanía, Sí. que es en última instancia el fin de cualquier gestión de gobierno. De manera que el momento preciso en que estamos viviendo se encuentra afectado por un problema que a todo el mundo le ha provocado una reacción, que es el alto costo de los servicios de energía y el alto costo de la vida. Sí. De manera que hay que decir que en un primer momento nosotros mismos reconocemos que el gobierno de Luis Abinader tuvo un acierto con el tema de la vacuna. Más allá de una serie de diferencias, nosotros mismos en la Cámara de Diputados nos abstuvimos de votar por algún contrato que no consideramos todo lo transparente posible. Sin embargo, el hecho de que el país haya ocupado en el espacio latinoamericano e inclusive del resto del mundo una posición importante en cuanto a la respuesta a la pandemia, pues entonces hace que uno tenga que reconocer que ese fue un acierto. Ustedes desde la oposición promovieron mucho la transparencia, la eliminación o reducción de los niveles de corrupción en la administración pública. Este gobierno ha hecho el compromiso de combatir la corrupción y desde un principio anunció la instalación de un Ministerio Público independiente. ¿Cómo analiza usted esta política anticorrupción, de transparencia y de un Ministerio Público independiente que promueve el gobierno del presidente Luis Abinader? Por momento parece que el gobierno reacciona, por lo menos en el entorno de sus funcionarios, a los temas de la corrupción. Sí. Hay otros momentos, como fue el caso del ministro de la Presidencia, que la ciudadanía se quedó esperando hasta que fue ese señor quien decidió apartarse del gobierno. En los primeros casos, la reacción fue contundente con gente como los dos exministros de la Juventud, ministro y ministra, casos tan particulares como el del exdirector del IAD y otros. Sin embargo, en casos pesados, nosotros vemos que la actitud del gobierno es mucho más lenta. Desde luego, el gobierno puede decir, bueno, el Ministerio Público es independiente y ellos pueden actuar. Sin embargo, un gobierno en cualquier circunstancia tiene que trazar líneas muy claras en torno a un determinado tema. Y el tema de la corrupción precisa mayor energía frente a problemas como el del dispendio. Inclusive los propios determinados contratos que se han dado que carecen de transparencia y el tema de los préstamos a los cuales no se le da el seguimiento debido. Es decir, que usted observa que no hay una lucha real contra la corrupción, que no hay tanta transparencia con la que se promueve. Hay una lucha lenta, mediatizada, corta, que no es de alcance profundo. El presidente para nosotros debía enviar un mensaje mucho más contundente en el tema del uso de los recursos, porque ahí la corrupción tiene demasiado aristas. El dispendio, el desperdicio, el uso excesivo de determinados recursos que no son productivos es un acto de corrupción. La ineficiencia de las entidades públicas es un acto de corrupción. La falta de transparencia en muchos aspectos, o sea, la corrupción de gran calado, como la que nosotros estamos conociendo por las denuncias que está haciendo el Ministerio Público, por las acusaciones, una corrupción profunda, nosotros no podemos señalarla en este gobierno. Sin embargo, en el anterior gobierno nadie tenía tampoco pruebas en las manos, sino que el olfato de la sociedad y el olfato político decía aquí se está moviendo algo extraño, pero solo cuando llegan autoridades con capacidad para realizar determinadas investigaciones, entonces se ve
cuál es la profundidad de la corrupción. Y a eso es lo que yo me quiero referir. Al hecho de que muchas cosas suceden, que los políticos de oposición y la prensa, que hay quien más indaga, a veces no pueden llegar. Porque cómo nos íbamos a imaginar todas las barbaridades en torno a la construcción, por ejemplo, del recinto carcelario que sustituye a La Victoria. Sí. Licenciado, usted sabe que el tema, diríamos, de la agenda nacional es complejo. Porque no solamente es este o cuál aspecto, la corrupción, la economía, hay muchas cosas, la salud, etcétera. Yo creo que la plataforma ideológica del partido que usted representa en el Congreso es progresista. Así es. El progresismo también plantea el secularismo, que implica, ¿verdad?, zafarse un poco de los principios religiosos y entonces irse al aspecto pragmático, ¿verdad?, y al modernismo. Mi pregunta es la siguiente, como usted legisla, usted es parte de ese grupo, ¿cuál es la posición de su partido respecto, por ejemplo, de esas nuevas legislaciones que se están dando aquí? Tiene que ver con el aborto, por ejemplo, que ha sido tema de polémica, tiene que ver con la reforma constitucional para ser independiente definitivamente del Ministerio Público, y otros temas, como el caso de la corrupción misma, ya diríamos sistemática, que ha habido en este país. ¿Cuál es la posición clara y precisa de su partido como entidad, ¿verdad?, influenciante? Mira, la gobernanza tiene que tener por objeto y por guía el sistema jurídico y constitucional del país. Cuando se habla de la secularidad, bueno, sí, un gobierno tiene que ser secular. Ahora, eso no quiere decir que un gobierno nuestro no perseguiría, sino que permitiría todas las expresiones religiosas. Entonces, el progresismo está dirigido más bien a las políticas sociales, a los servicios a la ciudadanía más necesitada, a los servicios de salud, a determinados derechos, acceso a los bienes y a los servicios que el Estado está llamado a ofrecer, inclusive establecido en esta Constitución y en constituciones anteriores. Por ejemplo, la salud integral es un objetivo central de un gobierno progresista como sería el nuestro. Pero esa salud integral está consignada en la Constitución. Sí. El problema entonces, ¿de qué se trata? De que quien esté gobernando cumpla con ese aspecto de la ley. La seguridad social es un derecho fundamental. La educación de calidad es un derecho fundamental. La alimentación de la gente, no importa si trabaja o no trabaja, la gente tiene que comer. Entonces, un gobierno progresista, como ha sucedido en muchos países de América Latina, procura ante todo poner a la gente en primer plano. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Nuestra diferencia no es un problema de creencia, nosotros tenemos un conjunto de gente que milita en nuestra organización y son creyentes, pastores, y tenemos inclusive algunos curas que son amigos de la organización. O sea que eso no es una contradicción fundamental en esta etapa que está viviendo la sociedad. Él le hablaba del Código Penal. ¿Cuál ha sido la posición o cuál es la postura de Alianza País respecto en ese aspecto, a las causales? Sí, nosotros acogemos decisiones que son inclusive de la Organización de las Naciones Unidas. Y la posibilidad de que una mujer, si lo decide, pueda acudir al aborto en un determinado tiempo, es un derecho que está reconocido universalmente. Por ejemplo, en el caso de violación. O sea, nosotros no planteamos inclusive un caso nuestro. O sea, ¿cómo yo permito que una niña mía, menor o mayor, víctima de una violación y que esté embarazada, tenga que terminar eso, si no es su deseo? Hay mucho de doble moral en el Congreso con respecto a ese tema. Hay mucha doble moral en la sociedad dominicana. Bueno, el Congreso que está llamado a aprobarla también. Pero desde luego... O sea, y no ha querido aprobarla temiendo al poder de la Iglesia Católica. Lo que hay en el Congreso es un posicionamiento del conservadurismo a ultranza. Yeah. O sea, sectores ultraconservadores se han posicionado, fruto de las circunstancias que se dan en la sociedad, que para llegar a una posición de este tipo muchas veces, la más de las veces, se requieren muchos recursos. Entonces eso ha permitido que quienes pueden hacer uso de esos recursos son los que se hayan sentado ahí. Entonces tienen una práctica bastante conservadora. Repito, nosotros apoyamos las tres causales. Sí. Entonces, no el aborto libre,
no el aborto en cualquier etapa de la gestación, no el aborto impuesto, sino es una posibilidad del que sufre la violación, el incesto o una enfermedad que pueda llevarle a la muerte, o la posibilidad de que un producto termine muriendo al nacer porque le faltan condiciones para la vida. Entonces eso es lo que nosotros apoyamos. Ustedes acaban de dar una gran lección en la Cámara de Diputados. Modificaron la ley de extinción de dominio, le hicieron creo que 40 modificaciones. 37. 37 modificaciones, la devolvieron al Senado, el Senado la aprobó de manera unánime. Era una gran lección. Yo quisiera tener la opinión suya sobre eso que pasó ahí. ¿Cuál fue la posición de Alianza País? Bueno, nosotros en principio apoyamos la ley de extinción de dominio. En tanto, es un mecanismo más, yo decía, es una piedra más en el edificio Sí. en que se construye de luchar contra la corrupción. Entonces, ese es un aspecto. Sin embargo, no hay duda de que el proyecto como vino estaba lleno de aspectos, inclusive, que podían hacerlo susceptible de un recurso de inconstitucionalidad y por decisión del Tribunal Constitucional que la ley fuera dejada sin efecto. Entonces, hay que reconocer que la habilidad del presidente de la Cámara para concertar, para buscar opiniones, la nuestra, la de otros, la de los mayoritarios, la de los que se oponían por temor o de los que se oponían por principio, porque de todo hay, que esas opiniones fueran buscándose un punto de convergencia hasta el punto de que el Senado las acogió, siendo del Senado de donde vino como estaba. Así es. Yo quisiera ir a la pausa, pero dejar en el ambiente para la segunda parte de la entrevista todo lo que ha sido su labor en el Congreso Nacional, el sello que ha ido poniendo Alianza País, y además de eso, conversar un poquito sobre los trabajos de Alianza País de cara a 2024. Nos vamos a la pausa, al regreso esta interesante conversación con el diputado Pedro Martínez, coordinador de finanzas de Alianza País. No se mueva. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el diputado Pedro Martínez, coordinador de finanzas del partido Alianza País y diputado nacional. Don Pedro, antes de la pausa dejábamos en el ambiente la pregunta de cuál ha sido su gestión estos 2 años como diputado de Alianza País en el Congreso. ¿Cuál ha sido el sello de usted ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros fundamentalmente hemos reivindicado la posición del progresismo político, o sea, con diversas expresiones y acciones. Y eso es importante porque en algún momento les señalé que el Congreso es un espacio donde el conservadurismo ha tomado el control. Sí. Entonces ha sido necesario que nosotros sostengamos con mucha fuerza las posiciones progresistas, que son las que tienen que ver con los derechos de la persona, con los servicios a la persona, con colocar al ser humano por encima de aspectos como la minería, que hemos hecho varias denuncias exponiendo la necesidad de que determinadas acciones mineras que afectan a los seres humanos, por ejemplo, esa presa de Cola en el sector de Cuance, en la provincia de Monteplata,
nos opusimos haciendo declaraciones y solicitando que la Cámara adoptara una posición. En el caso de la minería que afecta a la Cueva del Pomier, y en los aspectos que afectan la producción de agua en el territorio nacional. O sea, una visión claramente diferenciada de aquella que privilegia los beneficios de las empresas, que son importantes. Otro aspecto es el de la seguridad social. Nosotros hemos librado una batalla dentro del Congreso porque la seguridad social adquiera un carácter otra vez más humano, que esté más identificado con las necesidades que tienen los ciudadanos, tanto en los servicios de salud como en el tema de las pensiones. O sea, hablar de que un ciudadano que gana, vamos a decir un sueldo que lo gana la mayoría de la gente, 20,000 pesos, sí, va a terminar pensionado con 3 o 4,000 a la vuelta de 30 y pico de años de trabajo. Para nosotros es una aberración. Claro. Entonces el Estado, que constitucionalmente tiene el deber de asegurar una seguridad social digna, es lo que hemos solicitado que se ponga en primer plano. Licenciado, quería una pregunta precisamente, que usted habló de corrupción también y otros aspectos. Yo como ciudadano del común observo que la corrupción está en cierto modo normalizada, entre comillas, institucionalizada, y uno de esos aspectos es el famoso barrilito. Sin embargo, yo tengo entendido que usted fue uno de los pocos diputados que rechazó eso. Me gustaría que usted lo confirmara para el público. Si eso es así, ¿qué usted opina sobre ese estipendio de tanto dinero? ¿Para qué? ¿Usted comprende si eso es correcto o no? Nosotros entendemos que esa es la práctica de la política equivocada, que es la que anima a que en esta sociedad se produzcan esas situaciones, como tú señalas, de normalización de la corrupción. Hay cosas que para la gente no es nada. Sin embargo, para nosotros, el solo hecho de tomar unos recursos y repartirlos se convierte en un acto que no es correcto. Porque la gente demanda, la gente pide, pero la Constitución, y es lo que nosotros creemos, el ordenamiento legal y constitucional es el que hay que tratar de aplicar a rajatabla. Sí. O sea, la ley nos manda a nosotros a dar asistencia social. No, entonces dejemos eso. Y nosotros comenzamos por no hacerlo. Más allá de que muchos colegas, compañeros nuestros de trabajo, lo hacen, lo justifican, lo explican, pero nosotros, ¿esa es nuestra función? No. Entonces, ese es un hecho que se presta para corrupción. Si una gente toma los recursos que le da el Senado, sobre todo, y en parte de la Cámara, y lo pone en manos de personas que lo necesitan, bueno, está bien, pero eso no tiene control. Él podría no entregarlo, eso es lo primero. Sí. Lo segundo, si yo hubiera estado haciendo eso desde que comencé, ya yo hubiera 2 años de campaña, sí, y visitando a la gente y dándole cositas, eso es campaña. Entonces, ¿en detrimento de quién va eso? De mis compañeros del partido que no pueden hacerlo. Así es. Entonces, esos son los ámbitos que nosotros no hemos querido entrar. Yo no me gusta caer sobre algunos compañeros que van y me explican, mira, lo que pasa es que tú no tienes esta demanda y tú no tienes esto porque tú eres diputado nacional. Está bien. Yo lo que digo, bueno, si lo van a hacer, traten de hacerlo de lo mejor, para que en el futuro puedan justificar esa acción. ¿Qué tan difícil es la labor de un legislador con ideas progresistas en un Congreso donde predomina el conservadurismo? ¿Qué tantos aliados ha conseguido usted ahí dentro del Congreso para empujar sus ideas? Es muy difícil, porque a veces los colegas te dicen, mira, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero yo no voy a meter en votar. O sea, porque no hay independencia, no hay libertad en los individuos. Ellos llegan a la posición por diferentes motivos, por diferentes apoyos, ¿entiendes? Y entonces a veces, mira, yo te voy a apoyar, pero esta es la posición nuestra, de nuestro sector. Sí. Nosotros, en ese aspecto, estamos libres de esas ataduras. Entonces, nuestra labor es muy difícil porque muchas veces nos la pasamos, hay periodos en que solamente nosotros, los 3 o 4 que adoptamos estas posiciones, votamos no. Y es un festival de síes que ha habido. Entonces, es una tarea difícil, pero lo que hemos logrado es que al final muchos de los colegas nos entienden perfectamente, nos dan la razón, aunque sea en voces bajas, y aunque no adopten la postura, y van entendiendo, digamos que el progresismo es una siembra de largo aliento, nosotros lo sabemos, y persistimos por convicción en estas cosas. Alianza País es un partido que dirige el doctor Guillermo Moreno,
es un partido que despertó en un momento, ha despertado muchas esperanzas porque marca la diferencia entre la política dominicana. ¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes ahora de cara al 2024? Bueno, nosotros somos un partido en permanente actividad, diferente a lo que se pueda pensar que salimos en elecciones. La política nuestra, el accionar es continuo. Hay diferentes momentos, pues se terminan unas elecciones y todo partido tiene que recomponerse. Entonces, pasadas las elecciones, comenzamos a reestructurarnos siempre, cada vez que pasa ese periodo, porque hay gente que se disgusta, hay gente que pierde, hay gente que se siente mal, hay gente que pierde las esperanzas, entonces hay que volver a rearmar. Eso es una práctica cotidiana. Pasado ese periodo, entonces nosotros desarrollamos siempre campañas de afiliación. Comenzamos a visitar a los que se han ido, a los que tienen dudas, a animar, y comenzamos la labor de educación, o sea, tareas educativas en política permanente. Y entonces, en este momento concreto, desarrollamos una campaña de afiliación. Se pueden encontrar brigadas de nuestro partido en diferentes puntos del país desarrollando la tarea. Y como consecuencia, hemos celebrado hasta este momento 3 actos de juramentación, uno en Santo Domingo Oeste, otro en el distrito, otro en Santiago, y hay programados en la región este, que no es Santo Domingo Oeste, sino en el este, en San Francisco de Macorís, en La Vega y en Puerto Plata. Y en los Estados Unidos también vamos a tener un acto de juramentación. Bien breve, quiero preguntarle esto. Yo observé que ustedes tuvieron un conato de división en relación con la señorita o señora Menú, ¿verdad? Que tiene su grupo también. Sí. Si ustedes están contemplando en el futuro nuevas alianzas, o qué pasó ahí, o si fue una ruptura ideológica con ella, o qué pasó, lo vio como una división, ¿verdad? Sí, bueno, pero lo que sucede con nosotros es lo que sucede en todos los partidos. O sea, no ha habido un partido que se libre de determinadas diferencias. La diferencia, valga la redundancia con nosotros, es que esta diferencia la hemos estado manejando sin provocar heridas insalvables. Es un momento que no nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos, entonces identificamos que no estamos de acuerdo y que es mejor separarnos. Entonces nos separamos, colaboramos en el proceso de separación, nosotros colaboramos a que ellos se puedan establecer, el grupo que ella encabeza, su organización y todo, y nos abstenemos de velar una serie de querellas que en un momento determinado pasan, o sea, no se convierten en problema permanente. En cambio, animamos esta semana en el artículo quincenal que escribe el doctor Guillermo Moreno en el periódico, surgió precisamente el tema de la unidad, porque es un tema que los sectores progresistas y de izquierda han estado muy empeñados de diferentes ámbitos. Entonces nosotros también estamos animando esa unidad que incluye a ese sector. O sea, la propuesta política electoral necesariamente deberá incluir a personas de diferentes partidos que no tienen que ser de uno u otra orientación. Hay gente ligada al conservadurismo que también se animan a acercarse a una propuesta alternativa, que se diferencia de los partidos tradicionales en un momento. Pedro Martínez, finalmente, ¿aspira de nuevo a una diputación? En honor a la verdad, yo aspiro a lo que el partido decida. O sea, realmente yo soy un militante orgánico que adopto los posicionamientos en el momento electoral que la organización decía, mira, lo que más conviene es que sea en esta dirección. O sea, la gente no me va a creer, pero yo no tengo una aspiración así personal, ni estoy aquí porque desaté una lucha por esta posición, ¿no? Muy bien. Hemos conversado con el señor Pedro Martínez, coordinador de finanzas de Alianza País, diputado nacional de esa organización política. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.